Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. Buenas noches si está del otro lado del continente americano, o buenos días si está por allá en Europa. Es una bendición y un privilegio estar de nuevo con ustedes, con esta lección que hoy vamos a estar desarrollando, la lección número 14, que lleva por título La Resurrección. Dentro de las 24 lecciones de este propósito de nacer, hoy vamos a hablar de la resurrección. La semana pasada estuvimos hablando de la muerte y hoy vamos a hablar de la resurrección. Y la mejor forma de hablar de la resurrección es recordando lo que el apóstol Juan escribe, y él dice: no os maravilléis de esto, está en Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Uniendo esta palabra a lo que Daniel, el profeta Daniel, dice en el capítulo 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso tenemos que decir que aquella persona que ahora ya no está en vida, no está aquí físicamente, sino que ya pasó a la otra parte del ser humano, que es la muerte, la separación, como lo decíamos, ya está sepultado, ya está bajo tierra, está incinerado, se ahogó en el mar, cualquiera haya sido la forma en que murió o la forma en que fue sepultado, de alguna manera está en un lugar que un día van a ser despertados, que un día van a ser levantados, que un día van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza o confusión perpetua. En la palabra o en la boca de Juan, él dice que unos serán resucitados, según los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, pero los que fueron e hicieron lo malo, pues ellos saldrán a resurrección de condenación. Entonces son dos lugares solamente a donde podemos llegar después de este periodo de tiempo que vamos a estar en vida, y posteriormente regresaremos al sepulcro. Ahí habrá solamente dos lugares a los que podemos ir. Uno a un lugar de vida y otro a un lugar de condenación. Nuestra vida por esta tierra es pasajera, es efímera. En otro pasaje de las Escrituras dice que es como la flor. En la mañana está muy bonita, pero llega la tarde y se marchita. Así es nuestra vida. Entonces, no se enamore tanto de ese cuerpo que tiene, no se enamore tanto de esa imagen, de ese rostro que tiene, que tarde que temprano se va a ir de aquí. Nuestra vida pues es tan efímera, tan volátil, que Salmo lo describe o el salmista lo escribe de otra manera. Dice que los arrebatas como un torrente de agua. Son como un sueño. Nuestra vida es como un sueño. Es tan pasajera que parece que fue ayer, decimos. Y hoy precisamente 18 de noviembre, muy temprano estuve tomando clases. Ahora estoy tomando quinto grado de primaria porque estoy con mi hija. Aprovechando esta pandemia me tocó estar ahora con ella. Y recordé que el día de hoy cumplía año mi padre, que hace 28 años que partió con el Señor. Y yo, después de que hablando con mi hija el cumpleaños de mi padre, me recosté así un poco y cerré mis ojos y empecé a recordar qué rápido se pasa el tiempo. Ya hace 28 años que mi padre no está con nosotros y yo sentía qué rápido se ha ido el tiempo. Es toda una vida, 28 años. Bueno, y de eso estoy pues ahora recordando el día de hoy con mi niña y me doy cuenta lo que dice esta palabra, que nuestra vida es como un sueño. Es rápido lo que vivimos en este planeta, en este tiempo, en este periodo. Es rápido. Y el salmista sigue diciendo, es como la flor, dice, en la mañana florece y crece, pero llega la tarde y es cortada.
En el Nuevo Testamento, en varias ocasiones, hablar de la resurrección, hablar de la vida, hablar del periodo de tiempo, hablar de la forma en que nosotros vamos de pasadita nada más por esta tierra, lo escriben de diferentes maneras, de diferentes formas lo expresan, ya sean los jueces, los reyes o los profetas, los salmistas mismos. De alguna manera lo llevan a un lenguaje muy práctico, como siempre hemos querido ser aquí. No enredarnos con tantos términos, solamente ser prácticos en la palabra, escudriñarla como es y decir lo que la palabra de Dios dice. En otra ocasión, en Santiago capítulo 4, dice que nosotros los seres humanos somos como neblina, porque así es nuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahorita estamos, mañana no estamos. Y ahora con esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, nos encontramos amigos, nos encontramos conocidos. Ayer precisamente yo le hablé a un joven que conozco de hace algunos años atrás y le estaba pidiendo un trabajo. Él se dedica a hacer trabajos para autos, laminación y pintura. Y le hablaba para que me hiciera un trabajo, y cuando estoy hablando con él me dice, mira, ahorita no puedo porque mi padre falleció. ¿Cómo? Sí, dice, ando en las vueltas del funeral. Híjole, pues bueno, me dio mucho pesar y le di mis condolencias, pero así es la vida. Estamos ahorita, mañana no sabemos, y es por eso que nosotros debemos de hacernos esta pregunta que muchos se la hacen. ¿Qué nos espera después de este breve lapso de tiempo? ¿A dónde vamos a llegar después de estar en este periodo de experimento para muchos? Para otros es solamente una preparación. Para mucha gente esto es pasajero y no le toman importancia a dónde van a llegar después de estar en este plano de tierra o en este tiempo de estar aquí en esta tierra. Entonces, el salmista en el capítulo 90, verso 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Así, rápido, fugaz. Así se nos va el tiempo. Ahora volteamos a ver a nuestros hijos y decimos, ¿dónde estuvimos? Que ya están jóvenes, ¿verdad? Grandes. Tengo uno de 15 y tengo una de 10, pero los dos ya los veo muy grandes. Digo, se me fue el tiempo con estas criaturas y tal vez no los disfruté como debí de haberlos disfrutado, porque ya están grandes, ya uno no puede hacer juegos con ellos, ya ahorita uno quiere jugar con ellos y ellos ya están en otra edad donde ellos dicen que uno ya parece anticuado, hasta les da vergüenza que uno se exprese, juegue. Ay, no, me da pena, no hagas eso. Y yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia igual, mi padre me quería abrazar y yo le decía, no, me da pena, le decía, ¿qué van a decir mis amigos? Pues, ¿qué van a decir? Soy tu padre, me dice, y me quería abrazar y a mí me daba pena. Pero creo que es parte de la edad y por eso nosotros debemos de disfrutar el tiempo que tenemos ahora y al máximo disfrutar lo que Dios nos ha permitido, porque somos como un pensamiento, luego nos vamos, somos como la neblina, en la mañana se aparece, pero ya llega el sol y ya no está. La flor igual en la mañana muy hermosa, llega el jardinero, la corta y en la tarde ya está marchita. Y bueno, así es la vida y por eso nosotros tenemos que detenernos un poquito a pensar sobre esta situación, sobre este tema que hoy vamos a estar desarrollando. Entonces, ¿qué va a pasar después de esta vida? Y esta pregunta la podemos responder de dos formas. Uno, aquel que cree en Dios y que tiene una esperanza. Viene a mi mente ahora el pasaje de Tesalonicenses que dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, como aquellos que no tienen la esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, asimismo Jesús traerá consigo a los que durmieron en él. Entonces, hay una esperanza para aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. El que acepta a Dios tiene una gran recompensa. Tiene una esperanza.
Por eso repito las palabras del apóstol Pablo a los Corintios cuando dijo en la segunda carta, capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada, dice, terrestre, este tabernáculo se deshiciere, esto que usted ve ahora se va a derrumbar, se va a deshacer, se va a hacer polvo. Pues polvo eres, dice la Biblia, y al polvo volverás. Pero este tabernáculo, si se deshace, la esperanza, la convicción, la seguridad de aquellos que están en Cristo, dice, tenemos un edificio, tenemos un tabernáculo, tenemos una morada, no hecha de manos, eterna en los cielos. Este edificio, este tabernáculo que usted ve ahora se va a deshacer, pero hay uno que está siendo preparado ahora y ese uno nunca se va a deshacer porque no es hecho de mano, sino por nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Entonces, lo malo es que mucha gente ignora de esas mansiones eternas que Dios está preparando. Él lo prometió. Vea lo que dice Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por más de que la gente se afane, por más de que la gente le quiera hacer algo en esta tierra, todo lo que hagas se va a derrumbar, se va a deshacer y no puedes comprar nada para la eternidad. Lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador y disfrutar de esas moradas. Entonces, estrecha es la puerta porque es muy poca la gente que tiene valor para ser bien hombre y quedarse con una sola mujer. Fácil es agarrar a muchas, engañar a muchas, pero mantenerte firme con una sola, eso es lo difícil. Fácil es ser una persona que a todo mundo le hable mentira, lo engañe de una o de otra manera. Difícil es mantenerte en integridad. Difícil es mantenerte con una boca que hable pura verdad. Y por eso es muy angosto el camino que te lleva a la vida. Es muy angosta, por eso muy poca gente entra por ahí. Es fácil seguir la corriente del mundo, seguir los compañeros, seguir a hacer lo que todos hacen. Es difícil hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus mandamientos. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 24 al 25, dice, cuando hay una disertación, ¿verdad? Ahí Marta y el Señor, cuando está por resucitar a su hermano, Marta le dijo, yo sé que resucitaré, dice, que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sigo hablando de la promesa, sigo hablando de la esperanza, sigo hablando de la convicción de todos aquellos que creen en Dios y que le entregan su vida. Por eso es fácil responder, ¿qué hay después de esta muerte? Bueno, para los que creen en Dios y se arrepienten y hacen un pacto con Él, se mantienen en santidad, la respuesta es sencilla. Está preparada una casa no hecha de manos en los cielos, donde el Señor nos espera por toda una eternidad. En Primera de Pedro dice que solo es para los que tienen fe, pero una herencia, dice, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esto no se cree porque me están vendiendo un título de propiedad de un cementerio. Esto no se cree. Lo que viene después de esta muerte, de esta vida en este plano terrestre, no lo podemos garantizar con depositando $1,000,000 para la eternidad,
No lo podemos apartar con dinero en esta tierra, ni con buenas obras tampoco. Lo que nos garantiza el poder llegar un día delante de la presencia de Dios y estar con Él por una eternidad es que hemos creído por fe en Dios, que Él, por medio de su salvación, porque sigue diciendo aquí Pedro, estos lo obtienen mediante la fe en Dios, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. O sea, hace que lo que creo ahora se va a manifestar en el día postrero, en los últimos tiempos, cuando yo ya no esté en este planeta o en este cuerpo físico con vida, sino cuando yo me haya levantado de esa tumba fría y vaya directamente al trono de Dios, porque voy a explicar un poquito más adelante cómo es que pasa esta situación. Nada más quiero tomar ahora 2 Corintios 4:14, donde la convicción y la seguridad de que el Señor Jesucristo resucitó. Por eso dice aquí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. O sea, hace que si Dios tuvo la oportunidad de demostrar su poder para decirnos, hey, aquí está la vida y yo doy vida y yo la tomo y la doy cuando yo quiera, porque yo tengo el poder para llevármela y para regresarla. En Él estaba el poder y lo demostró en la tierra. Ahora nosotros, los que creemos en Él, los que seguimos las pisadas de Él, tenemos las promesas que Él nos dejó claras. Por eso el libro de Tesalonicenses dice que el mismo Dios, porque el Señor mismo, ese mismo Dios que resucitó, ese mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea, si usted murió en Dios, usted va a resucitar primero. Entonces, esta es la pregunta siendo respondida. ¿Qué hay después de esta muerte? Bueno, hay vida, hay resurrección por medio de Jesucristo. A los que creyeron en Él, hicieron un pacto con Él, mantuvieron su vida en integridad, en santidad, entonces tenemos esta convicción y esta esperanza. Primera de Corintios 15, 20 al 21 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es la primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La lección pasada que hablamos de la muerte, decíamos que por medio de Adán todo el ser humano tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Así como en Adán todos murieron, ahora en Cristo todos vamos a resucitar. Entonces tenemos las dos opciones, tenemos las dos formas de pensar y de creer, y tú decides la que quieras tomar, la que te da muerte o la que te da vida. Sigue diciendo este capítulo, pero en el verso 42 y 43 de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, veamos pues que cuando este cuerpo tal vez murió enfermo, pero cuando resucita, ese cuerpo corruptible resucita en incorrupción, porque ya no va a resucitar para quedarse en esta tierra, va a resucitar para irse a otro lugar donde solamente es un lugar espiritual
para estar en la gloria y en la presencia del Señor Jesucristo. Termino con este pasaje de Corintios capítulo 15 verso 49 para dar respuesta a esta misma pregunta que estoy respondiendo, pero ahora solamente a los que creyeron en Dios. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así es de que como terrenales podemos traer mañas, podemos traer malos pensamientos, podemos traer intenciones del corazón equivocadas, pero así como estamos en este cuerpo terrenal con esas cosas, tenemos un espíritu y ese espíritu le da testimonio a nuestro espíritu, el espíritu de Dios, y por eso actuamos diferente, creemos diferente y no nos dejamos dominar por esta carne, sino que permitimos que Dios sea quien tome el control de nuestra alma, de nuestro espíritu, y nuestro cuerpo se tiene que sujetar a la voluntad y al temor de Dios. Otra respuesta que le puedo dar a la pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Primero respondí que es fácil decirle a todos aquellos que han seguido a Cristo, que han tenido temor, que se han entregado su vida, que le han servido con integridad, con santidad, es fácil decirles, Dios ya les tiene reservada una morada. Pero para aquellos que no lo han hecho, para aquellos que no creen en ese Dios, para aquellos que no hacen la voluntad de Dios, pues aquí es más difícil de responder esto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere compromisos, no quiere tener responsabilidades, quiere vivir la vida como dicen, déjame a mi manera, déjame vivir como yo quiera. Y no tienen límites, no tienen riendas, solamente viven desenfrenados, no están midiendo las consecuencias de sus malas decisiones, y es por eso que tanta gente está muriendo sin una esperanza. Pero hoy le tengo que decir algo para usted que todavía no ha hecho un pacto con Dios. Mientras tenga vida, usted tiene esta esperanza. Abrácese de la voluntad de Dios, porque si no lo hace, vea las consecuencias. Después de que usted esté bajo tierra, va a ser despertado. Pero como lo decíamos al principio, unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos serán resucitados para vida y otros serán resucitados para condenación. Entonces nosotros no queremos que esté condenado. Nosotros no queremos que usted viva una vida de condenación. Nosotros queremos que usted viva una vida en santidad, integridad, y que Dios haga con usted lo que Él tiene que hacer. Mateo capítulo 7, verso 13 dice esto, haciendo esta invitación. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta es la otra parte. Cuando uno cree en Dios, dice que la puerta es angosta y muy pocos entran. Pero cuando no crees, te vas por la puerta más grande, porque ahí está la cosa más fácil. Hay un camino más espacioso. Es más fácil entrar en la corriente del mundo. Es más fácil hacerle caso a los amigos que a la reprensión de los padres. Es más fácil darle rienda suelta al cuerpo, a la carne que nomás quiere, dame, necesito, atiéndeme, sáciame. Es más fácil hacerlo así. Y entonces la gente vive desenfrenada y llega el momento en que mueren, y cuando sean despertados van a estar confundidos, como lo dice Daniel. Van a estar confundidos porque van a estar despertando para confusión perpetua. ¿Qué hice mal? Yo no robé, yo no hice nada malo, yo era una buena persona. Sí, pero tal vez le diste rienda suelta a la carne, pero tal vez satisfaciste a tu cuerpo cuantas veces te lo pidió. Te metiste en la pornografía, te metiste en la perversidad, te metiste en la drogadicción, te metiste en el alcoholismo, te metiste en toda la perversidad de tu corazón y de tu alma y no te arrepentiste jamás. Y ahí está la tristeza, que cuando venga Cristo y te levante, porque un día vas a ser despertado, y es ahí donde se va a definir a dónde vas, si vas a un lugar de vida o vas a un lugar de condenación. En el Apocalipsis dice la palabra de Dios
pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Este es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante. Pero quiero que entienda que usted no se va a quedar en el pozo, como dice la gente, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Es mentira, en el pozo no te vas a quedar. Hay dos lugares, y lo vuelvo a repetir, un lugar de vida y un lugar de condenación. Ahora que tienes vida, arrepiéntete de todos tus errores y comienza a vivir una vida diferente. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, donde estaba leyendo ahorita, ahora voy a leer el versículo 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El pecado es presentado con suciedad y con inmundicia. Y en el cielo no puede entrar lo inmundo. En el cielo no puede entrar lo que está sucio. En el cielo no puede entrar nada corruptible. Por eso, cuando estábamos leyendo en el pasaje anterior, que esto corruptible se va a vestir de incorrupción y esto mortal se va a vestir de inmortalidad, es porque va a haber una transformación. Y entonces, si usted muere en Cristo, va a ser transformado para vivir con Él en una forma incorruptible. Pero lo corruptible, lo que murió en pecado, lo que murió en placeres, lo que murió envuelto en deseos y pasiones, dice la Biblia que estos no van a entrar. ¿Por qué? Porque dice ahí en Apocalipsis 21-27 que no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso hoy tenemos que hacer un pacto y tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. Hoy con vida tienes que arrepentirte de tu vida pasada y decir no más. Yo ya no vivo como vivía antes, yo ya no actúo como actuaba antes. Yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. De hecho, en 1 de Pedro 4, verso 18, lo dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, no es fácil ser un cristiano. Si el cristiano con dificultad se salva, si el que hace justicia con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? ¿Dónde quedará el pecador? Impío viene de una palabra, es lo opuesto a lo limpio. Una persona limpia es una persona opuesta al impío, al que no está limpio, al que está sucio, al que tiene algo de qué avergonzarse. Pablo enseña que estas personas van a sufrir en una pena eterna. Por eso dice Tesalonicenses, cuando vendrá con llamas de fuego a tomar venganza de los que conocieron a Dios y de los que no obedecen la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de una eterna condenación, confundidos por la presencia del Señor y por el brillante resplandor de su poder. La gente va a estar confundida, pero hoy tienes la oportunidad de hacer algo diferente contigo. También Pablo afirma que hay un pago para los incrédulos. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Las consecuencias de la incredulidad serán fatales. Quedará expuesto a la segunda resurrección y a la condenación eterna. Entonces, es bueno y es importante que hoy sepas que así como tú puedes morir antes de que Cristo venga, o si te toca estar aquí presente cuando Él venga por su pueblo, es bueno que antes de que tú partas a la tierra o partas de este plano terrestre, te arrepientas. ¿Por qué? Porque hay una esperanza, hay una promesa de resurrección. Y hoy quiero ser enfático en decirte, sí existe una resurrección. Y hay antecedentes bíblicos que te voy a mencionar acerca de lo que es esto. La Biblia dice y enseña mucho sobre la muerte. Y muy pocas ocasiones se habla de gente que resucitó. Pero vea quién lo hizo. Así es que
Dice la palabra de Dios en Hebreos, de la manera, dice, en que está establecido que el hombre muera una sola vez vas a morir, una. Pero después de esto viene el juicio. Es lo que dice este texto. Por eso es importante para todos aquellos que creen en la reencarnación, que voy a reencarnar en un perro, en un gato, en un espíritu, en una paloma, en lo que sea. No es cierto. La Biblia dice claramente, de la manera que está establecido. O sea, esto ya está dicho y establecido. O sea, esto no lo puedes borrar. Para los hombres, está hablando del género humano. Los hombres mueren una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Hebreos 9:27. Entonces la reencarnación no existe. El karma que le llaman, no, eso no existe. En realidad Dios dice, vas a morir una vez. Después de esto va a venir el juicio. Y para que entendamos que el que dejó un evangelio muy claro, un camino bien marcado, un lineamiento en esta tierra bien definido, para que entendamos que lo que Él hizo es verdad. En una ocasión había una mujer que era viuda y dice el libro de Lucas que esta mujer se le muere el hijo, el único que tenía. Entonces, cuando lo llevaban a sepultar, apareció Jesús de Nazaret. Y al ver a aquella mujer en soledad, porque era viuda, al ver a aquella mujer triste, porque iba a sepultar a su único hijo, tuvo compasión de ella. Y paró a todos los que iban en ¿cómo le podemos decir? Viacrucis, sufriendo también por la muerte de este joven. Iban cargando el féretro, iban caminando y iban llorando por la pérdida de este joven que era lo único que esa viuda tenía. Entonces Jesús paró a todos los que iban caminando y a los que llevaban el féretro les dijo, esperen. Tomó al joven de la mano y le habló y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y volteó con su madre y le dice, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Entonces la gente se quedó atónita al ver que alguien estaba levantando a un muerto. Entonces, en otra ocasión, este mismo Dios, este mismo Jesús de Nazaret que vino a partirles la historia de la humanidad, por eso hoy estamos en el 2020 después de Cristo, este mismo Señor y Dios que vino a esta tierra y nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y el que da vida eterna. Para que vieran que tenía poder y autoridad, nos relata en diferentes pasajes bíblicos cómo él tenía la autoridad. Y en otra ocasión, un hombre llamado Jairo, que era un hombre de rango, un hombre que tenía estatus, un hombre que tenía jerarquía, vino a Jesús y le rogó que fuera a su casa porque su hija estaba gravemente enferma. Cuando Jesús le dice, ten fe, vamos a ir por ella, vamos a orar por ella. Iban caminando hacia la casa de este hombre, llega uno de sus siervos y le dice, maestro, tu hija ha muerto, ya no molestes más a Jesús. Y cuando Jesús escuchó la declaración del siervo de aquel hombre llamado Jairo, volteó y le dijo, Jairo, ten fe, y tu hija se levantará. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder que tiene aquel que le habla a lo que está muerto y recobra vida.
Siguieron caminando y al llegar a la casa de aquel hombre dice que la gente estaba ahí amotinada, llorando porque aquella adolescente había muerto. Pero dice la Biblia que el Señor sacó a todos los que estaban llorando y solamente se quedó en el cuarto de la niña con sus padres, Jesús, Juan, Jacobo y Pedro. Y estando ahí en esa escena donde aquella niña estaba ya sin respirar, donde aquella niña ya había pasado de este plano físico terrestre de vida a estar descansando, dice que el Señor le agarró la mano y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Y le dijo unas palabras en arameo, talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y al instante aquella niña se levantó y se la entregó a sus padres. Ese es el poder que tiene nuestro Dios para dar vida a aquello que está muerto, para quitar todo diagnóstico contrario y revertir el diagnóstico, para hacer posible lo que para muchos es imposible. Así es de que de una o de otra manera el que demostró que tiene el poder, no solamente instantes después de morir, sino también aquel joven que ya tenía días de muerto, que ya iba a ser sepultado. Viene a mi mente ahora cuando Lázaro, aquel hombre que ya tenía 4 días en el sepulcro, el Señor se para frente al sepulcro y levanta a Lázaro. Y cuando su hermana Marta se da cuenta de lo que Jesús iba a hacer, le dice: Señor, pero mi hermano ya hiede. Ya tiene 4 días sepultado. ¿Cómo se te ocurre que mi hermano se va a levantar? Pero aquel que estaba frente a aquel sepulcro era el dueño de la vida, era el que tiene poder y autoridad. Y cuando aquella mujer le dice: Señor, ya hiede, habiendo dicho esto, dice la Escritura, exclamó a gran voz y le dice: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atado de manos y de pies con vendas. Su rostro estaba envuelto en el sudario de muerto. Y le dijo a los que estaban con él: desatarle y dejarle ir. Ese es el poder de resurrección que tiene nuestro Dios, que no se limita solamente a tener segundos muerta aquella persona, refiriéndome a la niña, que no se limita al hijo de la viuda que ya tenía varios días que había muerto y ahora iba a ser sepultado. Tampoco se limita a aquel hombre que ya aún en el sepulcro, después de 4 días de haber sido enterrado, no se limitó, porque Él es la resurrección y la vida. Y cuando Él dice: levántate, Lázaro, sal fuera, el muerto se levanta. Aquella niña: levántate, y se levantó. Y aquel féretro le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Eso es lo que nosotros debemos de saber en muchas otras ocasiones. Los profetas, Eliseo, Elías, vieron cómo el Señor tenía autoridad, y por la palabra y por su poder también resucitaron muertos. Así es de que hoy, si vengo a hablarte de resurrección, es porque tengo la convicción y la seguridad de que Dios, el que nosotros adoramos, es un Dios que tiene poder para levantar todo aquello que estaba muerto. Para terminar este tema, quiero hablarte de la primicia de resurrección. Todas aquellas personas que te mencioné hace un momento fueron los que resucitaron mientras Él estuvo aquí en la tierra. Solo hay un antecedente de alguien que murió y que estando muerto resucitó, pero este resucitó por su propio poder. Los otros dependieron de Jesús. Los otros dependieron del poder de Dios. Pero este Jesús, que es la primicia, que es la promesa, que es la esperanza que tú y yo debemos de abrazar ahora, Él tiene el poder
para levantarse. Y cuando aquellos discípulos y aquellos fariseos escucharon aquel mensaje cuando decía: este templo será destruido, pero en 3 días lo voy a restaurar, no entendieron esa palabra, pero se refería al cuerpo de Jesús, que iba a ser crucificado, que lo iban a humillar, lo iban a escupir, lo iban a latigar, pero en 3 días Él se le iba a levantar con poder y gloria. Por eso, en 1 Corintios 15:20, lo leí hace un ratito y lo vuelvo a leer ahora. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las Escrituras y la palabra de Jesús que había sido dicha. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, esto habla pues de la resurrección. Todos habremos de resucitar, todos. Los que se murieron hace 20 años, los que se murieron hace 10, hace 15, hace 30, hace 100 años, hace 500 años, todos vamos a resucitar. Pero hay un orden de resurrección. Y ahí en el mismo capítulo 15, cuando Pablo habla de todo este tema de resurrección, dice que para que cada uno resucite, en su debido orden va a ser: Cristo son las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vea cómo es primero Dios, ya lo demostró. Por eso al 3er día resucitó, y hasta ahorita ni Discovery Channel ha encontrado los huesos de Jesús. Ha encontrado los huesos de todos los filósofos que ya murieron: Sócrates, Platón, todos los dioses de los paganos, de cualquier ser humano, ya encontraron los huesos de todos ellos. Pero de Jesús no encontraron los huesos, porque Él, el que resucitó aquel día, muy de mañana, cuando las mujeres fueron a revisar el lugar donde estaba sepultado Jesús de Nazaret, aquel ángel del cielo les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Desde ese momento no lo han encontrado el cuerpo de Jesús, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte, y Él la da y Él la quita cuando Él quiere. En el libro de Apocalipsis, escuche lo que dice la palabra de Dios: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos vamos a llegar un día delante de la presencia de Dios. Y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y había otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No nos engañemos. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que tú hagas en vida será escrito en el libro. Y un día vas a llegar delante del trono blanco y el Señor te va a juzgar por lo que hayas hecho. Y el mar entregó, dice, a los muertos y los que había ahí. En la muerte y el Hades, cada uno según las obras, también fueron entregadas. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. La semana pasada yo hablé de la segunda muerte. Si quiere recorrer, irse a la semana anterior, ahí va a encontrar un poquito más de lo que estoy diciendo ahora. Sino que solamente los sacerdotes de Dios y de Cristo van a ser reyes y sacerdotes en esta tierra. Quiero concluir diciéndote lo siguiente: la muerte es ineludible. Es lo más seguro que todos tenemos. No hay nadie que se le zafe a la muerte. No hay hombre que tenga potestad
sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es lo que dice Eclesiastés 8:8. La muerte pues es segura, la vida es incierta. Hoy estamos saliendo de este lugar, no sé qué pase, un accidente y me voy de aquí. No sabemos qué día nos vamos, por eso la vida es incierta. Pero la eternidad con Cristo no va a tener fin. Es sin límite. Por eso hoy tienes que tomar la decisión. La muerte no la puedes eludir. Pero sí puedes elegir si después de que tú caes al pozo, seas levantado para una vida eterna o para condenación eterna. Ahí sí puedes tomar decisiones. Por eso el Señor Jesús dice, por medio de Juan en el capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo aclara algo muy importante. Cuando yo lo decía en Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Tú quieres ser parte de este arrebatamiento? ¿Tú quieres ser parte de esta resurrección? No pierdas más el tiempo. No menosprecies esta palabra. Sírvele al Señor. Entrégale tu corazón. Cambia de vida, cambia de dirección y acéptalo como tu único y suficiente Salvador. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerda, Jesús murió, pero resucitó. Nadie más en esta tierra lo ha hecho. Cree que Dios te va a resucitar en el día postrero y de ti depende a dónde vas a ir, a un lugar de paz o a un lugar de tormento. Dios te bendiga, cuídate, guárdate, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador y mantente fiel. Donde quiera que te encuentres, deseo que el Señor te bendiga, te prospere en todo lo que hagas.